Entraron y le dijeron, Chavita, Chavita, como que no sabían quién era, pero por Dios, era el único adulto ahí. Sí. Yo de haber tenido unos 15, 16 años, mis hermanos por consecuencia eran 1 o 2 años menores que yo. Entran, dicen, Chavita, Chavita, cuando mi papá se levanta, dice, sí señores, ¿en qué les puedo servir? Sacan las armas, sacan 2 pistolas de mano, vamos, de esas cuadradas, una escuadra. Sacan y lo apuntan a él uno y a nosotros los demás, la otra persona que entró, y nos dicen, párense. Nos paramos. En cuanto nos paramos, no te miento, han de haber entrado unas 10 o 15 personas. Amigos, bienvenidos al episodio número 11 de nuestro podcast de Tony Flores Oficial. Hoy con un tema bastante duro para mí, un tema que vamos a recapitalizar el programa, el episodio número 1. Tengo de invitada que me va a entrevistar hoy a Clara Bravo. Clara, ¿cómo estás? Hola, Tony, muy bien, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, en este caso representando a la gente, haciéndole más que nada las preguntas o hablando un poquito acerca de ese primer episodio, Tony. Claro que sí, y va a ser una reseña de un secuestro, una reseña de un secuestro que pudo también haber pasado, o 2 cosas que pudieron haber pasado. Vamos a hablar hoy porque mucha gente ha estado preguntando acerca de eso y yo pienso que esto se entrelaza con muchos, ¿no? Claro que sí, Tony. Y bueno, más que nada, la gente ha estado contando un poco acerca de sus historias, de todo lo que les ha ido sucediendo a ellos. Nos dejaron por ahí comentarios acerca de gente, no solo en México, sino también aquí en Estados Unidos, que ha pasado por historias a lo mejor similares y están consternados, Tony, y quieren saber un poco más acerca de su historia. Sí, hombre, y esa parte de la historia es dura, es algo que les vamos a platicar a todos ustedes, pero es recordar momentos muy graves, ¿no? A ver, ¿con qué quieres empezar? Vamos a ver. Bueno, Tony, más que nada, sabemos que la vez anterior habló acerca de eso, pero fue como que muy breve. Entonces, me gustaría que iniciara hablando acerca de recapitulando todo lo que pasó. ¿Cómo fue que inició eso? Pienso que los inicios fueron, y esto va para mucho ejemplo de mucha gente, vamos a decir en la fanfarronés, pero en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, cuando inmigrantes vienen a Estados Unidos y empiezan a hacer una vida acá y llega la oportunidad que tienen papeles, viajan a su país de origen, pero viajan queriendo dar la impresión de que es otra cosa lo que es Estados Unidos en realidad. Dan la impresión de que acá hay riqueza, acá hay éxito, acá hay cosas grandes que allá nadie pudiera ni tan siquiera imaginarse, que en cierta parte es real, pero no al 100%. No es de que la gente venga aquí, se hagan millonarios y ricos. Tienen un nivel de vida mejor que en el país de origen de uno. Sí. Mi papi, desgraciadamente, fue uno de esos inmigrantes, ¿no? A él le encantaba que cuando iba para México, pues le gustaba, vamos a decir la palabra una vez más, fanfarronear un poco, Sí. en el sentido de presumir ciertas cositas, ¿no? Como muchos lo hacen. Traes tu troca del año, la llevas llena de regalos y de cosas para vender y allá. Lo mismo hacía mi papá, se llevaba sus trocas del año, iba a vender allá todo lo que tenía que vender. Todo eso lo empezaron a ver ciertas personas, pienso yo, ¿no? Sí. Y lo empezaron a categorizar como que probablemente él tenía dinero, probablemente él hacía otras cosas, porque le gustaban mucho las joyas. Mi papá traía su esclava, traía una cadena, se vestía de una manera muy particular, él mandaba hacer sus playeras, Oh, ok. muy así como tipo egipcio, vamos a decir. Se veía muy bien, era un hombre con mucho porte, era una Sí. persona que si lo hubieras conocido te cae bien desde el principio, ese era mi padre. Y yo pienso que gente mala, nosotros somos originarios de Ocotlán, Jalisco, en Guadalajara, y en aquellas épocas gente mala había, sus raíces eran en Jalisco, en Guadalajara en realidad. Entonces le empezaron a poner el ojo, yo pienso, y pensaron que era una persona de dinero. Inclusive, él compró una casita en el Infonavit, que tú dirás, en el Infonavit, ¿quién persona de dinero va a vivir en el Infonavit? Son unos Así es. huevitos. Pero ahí yo pienso que fue la fanfarronés de mi papi, desgraciadamente, porque traía buen carro, se compró un motorhome. Un motorhome es una casa rodante. Sí. Y se la llevaba a México y llegaba ya a Ocotlán, ahí la estacionaba afuera
de la casita del Infonavit. Entonces, yo pienso que eso hizo que se creara una mala reputación en verlo allá, no como una persona que tuvieran que respetar, sino como una persona que le tuvieran que hacer un daño. Las Okey, personas malas que te comento. sí. Y es ahí donde empieza todo, ¿eh? Okey, Tony. Y una vez que, bueno, ustedes empezaron a notar algo extraño ahí, cómo la gente los andaba tal vez merodeando, siguiendo o algo por el estilo. No te das cuenta. Nunca te das cuenta quién podría estar tras de ti, menos en un lugar, vamos a decir, como Cotlán, Jalisco, que es un bellísimo lugar. Todavía no era ciudad completa, era una ciudad pequeña, era un pueblo, pero no te dabas cuenta en realidad si te estaban siguiendo, si te estaban viendo, más que pues la libertad que tienes, ¿no? De dejar tus puertas abiertas, tus ventanas abiertas, estar sin miedo alguno Sí, viviendo tu vida y de repente un día, te voy a empezar ya a contar lo del sí, secuestro, un día estábamos desayunando, nos llamó mi papá, nos despertó, nos dijo, vamos a desayunar, voy a hacer unos huevos mutuleños, que le decía, eran unas tostadas con un huevo estrellado arriba y sí. salsa, muy rico. Nos sentamos a comer en la mesa y ya íbamos a empezar a comer, no habíamos empezado todavía, íbamos a empezar a comer. Cuando pienso que es en ese momento mi mami dio gracias a Dios por la comida, cuando en ese momento entran dos personas en traje, así como ves ahorita a mí, Sí, que es no es común ver gente así en México, en Ocotlán, Jalisco, sí, llegando a las casas en traje, a menos que sean religiosos, ¿verdad? sí, Entraron y lo primero que dijeron fue el nombre de mi papá, pero le dijeron Chavita, y su nombre era Salvador, sí. Salvador Flores. De cariño le decían Chavita. Entonces entraron y le dijeron, Chavita, Chavita, como que no sabían quién era, pero por Ujú. Dios, era el único adulto ahí. Yo de Sí, haber tenido unos 15, 16 años, mis hermanos por consecuencia eran 1 o 2 años menores que yo. Entran, dicen Chavita, Chavita, cuando mi papá se levanta, dice, sí, señores, ¿en qué les puedo servir? Sacan las armas, sacan 2 pistolas de mano, vamos, de esas cuadradas, una escuadra, sacan y lo apuntan a él uno y a nosotros los demás, la otra persona que entró, sí. y nos dicen, párense. Nos paramos. En cuanto nos paramos, no te miento, han de haber entrado unas 10 o 15 personas más, Wow. armadas hasta los dientes. Como lo dije, con cuernos de chivo, o sea, con esas armas tan famosas que ves en la tele, que Sí, parece, no era un arma común. no un arma común, de gran poder, ¿verdad? Sí, ¿Quiénes eran? Pues, ¿quién traía esas armas? Ya recapitulizando, pues, la judicial, ¿no? Judicial Federal de México trae ese tipo de armas en México. Entonces entraron, a mi papá lo metieron a golpes a un cuarto, que era el cuarto de mis padres, y a mi mamá y a nosotros nos metieron en otro cuarto, que no recuerdo si era mi cuarto, el cuarto de mi hermano y yo, o era el de mis hermanas, no recuerdo. Y oíamos cómo empezaron a golpear a mi papá, oíamos sus quejidos, sí. pero no oíamos más. Entonces, nosotros estábamos muy nerviosos, mi mami también. El cuate que se quedó cuidándonos era una persona nerviosa, como tú no puedes imaginarte, Sí, que nos estaba apuntando con el arma, con el dedo en el gatillo, wow. y le temblaba la mano, pero le Ujú. temblaba, y nos apuntaba a todos así, a los jóvenes que éramos, estábamos, los niños que estábamos ahí, a mi madre, nos apuntaba así, mi mamá le dijo, por favor, cálmese, nadie de aquí le podríamos hacer daño a usted, Sí, por favor, baje el arma, tiene un cigarro o fume algo. Entonces, como que agarró la onda, ¿no? De que, pues, ¿quién lo iba a atacar si éramos unos jóvenes, unos niños de 16, 15 años? Y mi mamá, una señora. Entonces, agarró la onda, yo creo, pero en toda la conmoción, de repente entra esta persona que la recuerdo con un traje negro, una camisa blanca, gordo, grasoso, con un bigote negro, y nos dijo, ustedes se calman o si no, ahorita los matamos a todos. wow. Así de plano. Es Ujú. impresionante eso, Sí, claro. es un golpe, porque estás viendo armas, estás viendo gente mala. Y pues nos tuvimos que callar en ese momento y escuchar cómo oíamos como que le pegaban a mi papá en el cuerpo porque nada más se quejaba, le querían sacar información de qué, quién sabe, porque mi padre era gente de bien. Sí. Tony, ¿y algunos vecinos, hubo testigos o algo en ese momento que se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando? Porque como dice usted, su papá se estaba quejando, no sé, me imagino que fue algo ostentoso cuando llegaron también todos los demás. Totalmente, claro que hubo testigos, pero antes de los testigos, fíjate,
nosotros no salíamos de la casa, inclusive ya no estaba ese hombre. Yo no me di cuenta cuando se desapareció el hombre que nos estaba cuidando. Todo se convierte en un sueño, Sí. como que estás soñando. De repente pasaron las horas y horas y horas, no sabíamos el tiempo, pierdes la noción del tiempo completamente. Inclusive yo pienso ahora, te lo puedo decir, que estábamos secuestrados en ese momento también nosotros, Sí, claro. siendo que no nos llevaron, pero estábamos secuestrados. Mi mamá decidió en ese momento salirse del cuarto. Nosotros le decíamos, no, no salgas, mamá, no salgas, por favor, no salgas. Pero ella tenía que ver qué estaba pasando. Sí. Entonces abrió la puerta y dijo, señores, señores, necesito usar el baño. Cuando salió ya no había nadie, ya no había nadie. Ya se habían llevado todo, menos los muebles, pero se habían llevado todo. Inclusive te comenté en el primer capítulo, ¿no? La pasta de dientes, porque mi papi nos traía pasta de dientes de Estados Unidos. Hasta eso Sí. se llevaron. Sí. Cuando salimos, vimos que todos los vecinos estaban afuera y nadie quería entrar a nuestra propiedad. Y nos dijeron, ¿sabe qué? Se llevaron una chava, a mi papá, con una chamarra en la cara y dos de ellos lo iban apuntando con dos cuernos de chivo en el cuerpo, por Dios, y Ah, uno atrás también. O sea, sí. como si estuvieran encaminando a un asesino. Y lo subieron en un auto y eran varios autos y se fueron. Se fueron quemando llanta todavía. Dijimos, wow, ¿qué hacemos en este momento, no? Te pierdes completamente, se te acaba el mundo, no sabes qué hacer, estás completamente perdido, tienes temor de seguir en ese momento en tu propia casa porque no sabes qué pudiera pasar, ¿no? Sí. Y Tony, en ese momento, ¿usted recuerda qué fue lo que hicieron? ¿Qué hizo su mamá? ¿Fueron a poner una denuncia? ¿Se quedaron ahí? En ese momento pienso que más que nada fue contactar a la familia, decirle lo que estaba pasando y al otro día todavía nos quedamos con mucho miedo esa noche en la Sí, casa. Al otro día, en la mañana, acompañé a mi mamá a la presidencia, que es la delegación. sí. Así le dicen allá en los pueblos, ¿no? Presidencia, en la plaza. Fuimos a la plaza y a reportar esto, a reportar que se había llevado a mi papá y no sabíamos ni qué estaba pasando. Cuando llegamos, vimos ahí a dos de los que estaban en la casa, dos de ellos que estaban ahí en la casa, ahí los vimos afuera de la presidencia pretendiendo ser turistas. Yo no sé qué estarían tramando, Sí, haciendo, qué operativos tendrían en mente, cuánta gente fue la que en realidad perjudicaron por algo que en realidad ellos no sabían ni qué. sí. Llegamos, hicimos el reporte. Mi mamá se le puso al tú por tú a uno de ellos. Digo, tú estuviste en mi casa ayer, te llevaste a mi esposo y se hacía como que no hablaba español. Imagínate, ¿eh? Y es una persona como yo, o sea, Sí, sí, y no sí. hablaba español. En fin, entramos, se hizo la queja, supuestamente no tenían ningún arresto, ningún arresto. Eso se nos hizo demasiadamente raro, completamente raro, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué está pensando esta gente? Nos regresamos a la casa y mi papá tenía un compadre que hasta un corrido le hicieron, fíjate. Tenía un compadre él y ese compadre se portó muy bien porque él sí era judicial federal Sí. en Jalisco y dijo, ¿saben qué? Le dijo a mi mamá, a tu esposo se lo llevaron porque lo están confundiendo con que él es un traficante de drogas. Wow. Mi mamá le dijo, ¿pero qué drogas? O Sí, sea, imagínate. Dice, supuestamente que buscaron toda la casa, no encontraron nada, pero de todas maneras se lo llevaron. sí, ¿Por qué se lo llevaron? Lógico, porque iban a pedir dinero, ¿me sí. entiendes? Lógico. Bueno, él nos estaba comunicando, mira, no podía meterse, él nos dijo, yo no me puedo meter, no puedo hacer nada. Qué mafia, ¿no? Tan Sí, grande. Saber entre ellos lo que está pasando, pero no poder hacer nada también. Él quería hacer algo, pero no podía, porque también su vida podría se correr podía. peligro. Solo nos decía, ya se lo están llevando para Guadalajara. Y nosotros, ¿cómo? O Sí, sea, de repente de la nada, bueno, antes de eso mi mamá me dijo, vamos para Guadalajara. sí, De repente de la nada, así de la nada, llegan a tocarnos la puerta. Dijimos, ¿quién es? sí, Un abogado, que era un abogado que nos venía a representar a nosotros por lo que le había pasado a mi papá, por el secuestro. sí. Dijimos, mi mamá me dijo, bueno, ¿y este abogado qué? ¿De ¿Quién lo dónde salió? llamó? Sí, le Sí, llamamos a la familia. Nadie sabía de ese abogado. Él quería que se le diera cierta cantidad de dinero para que dejaran libre a mi papá. sí, Eso se nos hizo muy raro, más que nada a mi mamá, ¿no? Se le hizo claro. bastante raro. Dijo, no, vamos a ir a buscar a tu papá, vamos a ir a buscarlo. Estuvimos en Guadalajara buscándolo en varias cárceles. En una llegamos que ahí lo tenían.
Salvador Flores ahí estaba. Fuimos con mucha fe, con mucha esperanza de poderlo ver. A mí no me dejaron entrar por ser menor de edad, pero mi mamá entró y salió con lágrimas en los ojos y dijo, ese que tienen ahí no es tu papá. Le dije, ¿cómo? Si ahí está Salvador Flores. Sí. Es otro Salvador Flores. Lo tienen a tu papá atrás de otro Salvador Flores. Sí. No sé qué va a pasar, mijo, pero tenemos que tener fuerzas. Vamos a seguir buscándolo, pero necesitamos llegar a encontrar a tu padre. Sí. Entonces nos fuimos de ahí porque la persona, ese Salvador Flores, era una persona completamente diferente, como me la describió mi mamá. No era mi papá, claro está, ella lo hubiera reconocido de inmediato. Sí. Y nos fuimos a la búsqueda y te voy a decir dónde terminó la búsqueda para que veas. Pero ¿qué otra pregunta tienes? Sí. No, más que nada, si usted recuerda en el tiempo, más o menos, cuánto transcurrió desde que se llevaron a su papá hasta el momento que, Que lo bueno, entregaron, ajá. vamos a decir que gracias a Sí. Dios lo entregaron, porque Sí. todavía no llegamos ahí, pero lo entregaron. Como 2 o 3 semanas estuvimos buscándolo. De repente, este abogadito que quería dinero, que estaba pidiendo grandes cantidades de dinero que no teníamos, nos dijo quién tenía a mi papá. Y no va a mencionar el nombre, lo sé, es una... no tiene nada que ver con el narco, tiene que ver con... Increíble. Increíble, pero nos dijo quién lo tenía, entonces le pedimos que nos dirigiera hacia ese lugar. Él, por lo consiguiente, ya pensándolo bien, era parte de ellos, ¿sí me entiendes? Sí. Ellos lo habían mandado para sacarnos el dinero. Sí. Llegamos ahí y fue impresionante, una colonia muy famosa, tampoco voy a decir en dónde, en Guadalajara, una mansión, no era una casa, era una mansión. Sí. Llegamos a los portales, tocamos en los portales, abrieron los portales y en cuanto abren los portales, había 2 personas afuera, pero en cuanto abrieron los portales, habría una cantidad de hombres, yo te podría decir, de la entrada del portal a la entrada principal de la casa, unas 20 personas, todas armadas con cuerno de chivo, arriba y abajo y en los lados, Como todos. de película. Como de película, así como se ven las Sí. películas, así. Increíble que sea eso cierto en realidad, que no es fantasía. Ya entramos con un miedo tremendo, hasta mi mamá me apretó la Claro. mano así como diciendo, a lo mejor de aquí ya no salimos, mijo, o Sí. sea, es horrible. Entramos y nos llevaron a una sala de mármol, todo muy lujoso, era algo de mucho lujo, nunca habíamos visto algo así en nuestra vida. Sí. Y había varios escalones y hasta arriba de los escalones había una silla, como si fuera un trono, Sí. y ahí estaba sentado este hombre, rodeado de gente, casi en cada escalón había gente. Sí. Como si nosotros lleváramos, no sé, si fuéramos Bruce Lee Delincuentes, o sí. no, Sí. un superhéroe, íbamos Sí, sí, sí. a destrozar a todos, ¿no? Bueno, nos dijo, le dijo a mi mamá, ¿quieres a tu esposo? Había una persona tocando el piano en ese momento y se paró. Dijo, ¿quieres a tu esposo? Sí. Pues nos tienes que dar $2 millones. Mamá, $2 millones Sí. en ese tiempo ni tan siquiera coincidir que eran $2 millones, Sí. ¿no? O sea, ni tan siquiera tú podrías pensar cómo se verían $2 millones, ¿no? Claro. Mi mamá le dijo, señor, es que nosotros no tenemos ese dinero, no sé qué usted esté pensando, pero no somos el tipo de persona que usted piensa que Sí. somos. Dijo, bueno, si no tiene, yo creo que ellos ya se habían enterado, querían saber, ya ahora lo que querían era sacar dinero. Si no tienen el dinero, no importa, entonces le vamos a entregar a su esposo cremado. Yo no sabía que era cremado, yo me quedé, bueno, van a entregar a mi papá. Sí. Dije, Es lo único que yo escuchó. salí de ahí con esperanza, nos van a entregar a mi papá, Sí. cremado. Yo no sabía que era cremación. Hasta que salimos de ahí, mi mamá me explicó, con lágrimas en los ojos, me dijo, cremado quiere decir, me dijo, que lo van a quemar y nos van a entregar sus cenizas. Imagínate nada más. Sí. Entonces, pues ahí cambia todo, ¿no? Ahí tú te quedas, ¿qué? Ahí se nos acabó el mundo. Ahí ya no hubo más que esperar. Y la Sí. espera es horrible porque tienes que esperar días que se te hacen años, que no pasa nada. Y aunque éramos jóvenes niños, porque en México un niño, siguen siendo de 16, 15, 14, 12 años, sigue siendo un niño. Inclusive aquí en Estados Unidos igual, pero la mentalidad ha cambiado y ya se sienten hombres, ¿verdad? O mujeres. Sí. Pero en México, personas de esa edad siguen siendo tienen mucha inocencia. Nos fuimos a quedar en la casa, que en paz descanse, con sus hijas y su hijo. Ahí nos acogieron. Fueron unos momentos de mucho apoyo, más que nada para mi mamá,
Nosotros de repente con los muchachos pues nos divertíamos, ¿no? Y se nos olvidaba que mi papá estaba secuestrado, pero cuando nos llegaba la idea, pues aunque éramos niños, aunque éramos jóvenes, se te acaba el mundo. Sí. Y empezamos solamente a esperar a ver qué iba a pasar, hasta que llegó ese momento que vamos a hablar ahorita. Pero dime qué pregunta más Sí, tienes. no, más que nada, cuando ustedes, bueno, cuando llega su papá, ¿usted recuerda exactamente ese momento cómo fue? Sí, sí, claro. Estábamos ya acostados, ya estábamos listos para irnos a dormir, cuando de repente tocan la puerta, pero tocan la puerta como si fuera la policía, o sea, nos Sí, asustamos, paz, 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 unos toquidotes. Fuimos corriendo, aunque mi mamá nos dijo, quédense ahí, fuimos corriendo. Cuando abrieron era una puerta que tenía ventanas, pues era sí. la ventana de la puerta. Cuando abrió la puerta, mi mamá vio que, mi tío, él fue el que abrió la puerta y mi mamá estaba atrás de él, vieron que era mi papá. Venía Sí, barbón, venía maltrecho, sucio, olía mal, sí, venía mal, pero venía claro, vivo, gracias a importante. Dios. No lo entregaron. Ese momento fue de felicidad, no lo abrazamos porque ni él quiso que lo abrazáramos, él Ujú. quiso, inmediatamente se metió al baño, se bañó, cuando salió ya fue diferente, ya nos abrazamos, ya estuvimos ya con él, inclusive al otro día nos regresamos a la casa ya no nos quedamos más tiempo con mi tío, nos regresamos a la casa, Al a la misma mismo donde fue el lugar, misma secuestro, casa, ya no sí, sentían ese miedo. el miedo siempre estuvo ahí, Sí, pero regresando a la casa fue como regresar con triunfo a un lugar donde sabíamos que no había pasado nada que no fuera real, ¿no? Que mi papá no era narcotraficante, que mi papá no era gente mala, que ya lo sabíamos, pero sí, tienes esa paz de que te dejan tranquilo, de que se dieron cuenta de que no había nada. Y desgraciadamente existe esa idea en México, ¿no? O sea, te dejaron ya libre, te dejaron tranquilo, es que ya todo está bien. Pero ¿a cuánta gente no han desaparecido? claro. ¿A cuánta Sí. gente no han en realidad hechole bastante daño? Inclusive nunca más los vuelves a encontrar. No, yo sé, Entonces, corrieron con muchísima suerte en este muchísima caso. suerte. Ya que estábamos en eso, ya en una plática con mi papá, le dije, bueno, ¿qué te hicieron, papá? ¿A dónde te llevaron? ¿Dónde estabas? Me dijo, mi hijo, mira, lo que hicieron fue que supuestamente yo tenía drogas aquí en la casa, cocaína, y que la tenía en la azotea, escondida. Y la azotea, tú te Guau. podías subir a la azotea Sí, y un brinquito. ajá, Y la estaban buscando, decían que en dónde estaba esa droga. Y me pegaban con el cacho del arma en el cuerpo. Por eso oían ustedes los quejidos. sí. De ahí me sacaron, me subieron a un carro y me llevaron apuntado con un arma hasta donde me estaban llevando. No sabía dónde me llevaban, pero nunca me Sí, dejaron de apuntar con un arma. Yo hasta les decía, señores, yo vengo desarmado, no voy a hacer nada porque tener sí, un arma en tu cuerpo es tensión, claro. imagínate. Después, cuando se lo llevaron a Jalisco, él me dijo que lo llevaron a un lugar en donde lo tuvieron adentro de una van. No Sí, estaba ni en una cárcel ni nada. Lo metieron adentro de una van, le vendaron los ojos, le amarraron las manos sí, y los pies se los dejaron para que pudiera acostarse o sí, sentarse. Y él me contaba, pues, mi papi ya está en el cielo, me contaba que llegaba gente secuestrada. Ahí llegaban y metían a la gente que secuestraban con él. sí, Por ejemplo, llegaba un hombre y lo metían y el hombre estaba ahí con él, también atado de los ojos, de las manos, sí. llorando. Me decía, llegaba gente llorando y decía que los tenían ahí. Guau. Imagínate lo que ahora pasa en Sí, México, sí, que sí, puedes hablar mal del gobierno, no te pasa nada, sí, gracias a Dios, gracias a nuestro presidente sí, Obrador, que ha actuado de una manera que le ha dado la libertad a medio mundo de poder expresarse. Antes no era así. sí, Antes hablabas mal del gobierno, lo vivimos. Hablaba, sí. decía mi papá que los bajaban del van, ahí mismo les quitaban la vida. Ahí mismo, delante, él oía el Guau. sonido cuando Sí, les sí, quitaban la sí. vida y todo. Y luego le pegaban con la cacha de la pistola en el carro y le decían, tú eres el siguiente chaparrito. Ay, no. Imagínate, él dice que fueron más o menos como 4 o 5 personas que pasó eso en esas 2 semanas. Y él se enteró por qué los tenían ahí, porque la persona que estaba ahí con él le decía, Sí, es que hablé mal de fulanito de tal y me agarraron, es que hablé mal sí. de...
No era ni el cartel para que tú dijeras, oye, es que son gente que están en contra. No, no. Entonces, sí te quedas así con miedo, ¿no? Y el miedo de tu país propio que pasen estas cosas. Sí. Ya que pasó todo eso y le dije, qué valiente eres, ¿no? O sea, haber no quedado hasta mal de una experiencia así. En fin, empezamos ya con nuestra vida cotidiana, nos regresaron el motorhome, la casa rodante que le habían quitado, nos regresaron el carro, no nos regresaron la pasta de dientes. Sí. Y empezamos a vivir nuestra vida una vez más normal, sí. Pero no nos esperábamos que venía un intento de secuestro más. Wow, ¿de nuevo? De nuevo, un intento de secuestro más. ¿Y cómo vivieron eso? ¿Cómo se dieron cuenta que era un segundo intento? Fíjate, empezamos viendo nuestra vida cotidiana. Sí. A mí me gusta mucho el cine, a la fecha todavía me gusta ir mucho al cine. Y a veces me iba solo, al cine. Entonces, esa tarde yo me fui solo al cine, y cuando salí del cine, mi papá pasó por mí. Él sabía que yo estaba en el cine, pasó y me dijo, me decía caballo, porque yo tomaba, no sé, debo de tomar agua, tomaba mucha agua. Y me decía caballo, por eso, el caballo, ¿sabes qué? Vámonos de cacería. Le digo, ¿ahorita, papá? Sí. Ya le avisaste a mi mamá, tú vente, caballo, vamos. Yo ya le dije que iba yo de cacería, pero si no llegas vas a ver que estás conmigo. Sí. Ok, pues vámonos. Nos fuimos de cacería. Fuimos por 2 amigos de él, que son cazadores. Íbamos a ir a cazar conejo. Nos gustaba mucho la cacería. Mi papá, mi hermano y a mí nos indujo mucho a la cacería y nos encanta la cacería. Sí. Hay mucha gente que se puede pues relacionar con esto, que son de México. Claro. Pero pues todos de cierta manera somos cazadores, ¿no? ¿Tú comes carne? Tú eres cazador. Sí. sí. Nosotros nos gustaba mucho ir a cazar aves. La huilota, que le dicen, es una paloma. Pero esa noche fuimos a acompañar a estos 2 cazadores a cazar conejos, liebres. Sí. Que son muy ricas, pero no me gusta mucho la liebre. Pero uno de ellos llevaba una escopeta que cuando tiraba un tiro, se le salían todos los resortes. Y cuando tiraba, teníamos que ir a buscar todos los resortes y armar de nuevo la escopeta. Oh, okay. El otro traía una escopeta que le tiraba paz. Parecía pisponera, pero mala. Pero no era pisponera. Paz, ¡pam! O sea, que no servía tanto, le tenía que estar tirando hasta que tirara el tiro. Ok. Bueno, dijimos, con esto vamos a cazar o qué, ni modo. Sí. Llegamos a un estacionamiento, nos fuimos en una troca de ellos y nos fuimos a unos cerros que están cerca de ahí de Ocotlán, Jalisco. Por un cerro que se llama, si no me equivoco, el Chichihuitillo, no me acuerdo cómo se llama este cerro. Okay. Por ahí fuimos y hay una vereda que subes, es como una carretera, pero es de tierra nada más. Sí. Subes y ahí nos estacionamos y ahí iban los cazadores atrás y caminando, y mi papá y yo íbamos en la troca, él manejando despacito y yo con él. De repente veo una luz a lo lejos. Viene una luz caminando, una persona. Y le digo a mi papá, oye papá, ahí viene alguien, ¿eh? Sí. Me dice, pues mijo, nomás decimos que estamos aquí cazando liebres, lo que estamos haciendo. Se iba acercando la luz y de repente era una persona con un arma, con una carabina. No sé si tú sepas que es una carabina, pero en las películas del oeste es un rifle que le haces para abajo y para arriba y tiras, bajo y para arriba y tiras. Oh, ok, ya. Sí. Y me apuntó en la cara. Yo creo que a una distancia más o menos así, aquí tenía el arma. Y me dijo, ¿qué hacen aquí? Y le dije, no, pues estamos cazando liebres, ya que vio a mi papá, como que venía drogado, ¿eh? Sí. Se hizo más para atrás y ya apuntó a mi papá y a mí. Y de repente se acercaron los cazadores y les dijo, bajen las armas, tírenlas. Las tiraron. Vámonos para atrás, apuntándolos ahora a ellos, ya no a nosotros. Entonces nos dijo, ustedes 2 vénganse para acá atrás, los quiero acá atrás. Entonces ahí te conté en el primer episodio, ¿no? Parte de lo que pasó en ese momento, de que mi papá habló conmigo. No sé cuánto tiempo estuvimos en esa cabina, no fueron muchos minutos, pero fue una despedida, más que nada, porque estábamos viendo que muy probable ahí íbamos a perder nuestra vida. Es un momento muy grave. Muy fuerte. Entonces nos abrazamos, me besó, me dijo, ten fuerzas, mijo. En ese momento me dijo, mi papá era boxeador, como lo dije en el capítulo número 1, él sabía dónde poner golpes. Me dijo, lo que necesito ahorita, que tú seas
mi hijo, que seas la persona que he creado hasta hoy. Y lo que vas a hacer es que Sí, sin miedo alguno, te vas a ir y le vas a agarrar el rifle y lo vas a poner de lado en contra de su cuerpo. Lo vas a sí, agarrar con todas tus fuerzas, vas a abrazar ese rifle o agarrarlo como tú quieras y yo me voy a ir a los golpes con él. Lo sí, vamos a desarmar, tenemos que hacer esto. Claro está que en ese momento yo dije, pero papá, o sea, había cierta sí. resistencia, ¿no? Porque lógico, uno es ser humano, Ujú. pero después ya le dije, hagámoslo. O sea, lo tenemos que hacer, tú me lo estás diciendo, hagámoslo. Sí, Nos bajamos, nos fuimos hacia atrás de la troca y me dio la señal. Cuando yo me abalancé al rifle, porque él estaba apuntando a los cazadores y tenía la oportunidad de lado, así sí, como tú sí, sí, estás, él sí. está así, Ajá. tenía la oportunidad de abrazar el rifle y mi Sí, papá entrar en acción. En ese momento nos dijeron, quietos. Yo ya nada más me quedé encima del hombre y sí. me empujó. Ajá. Salieron 4 personas más con cuernos de chivo, imagínate. Sí, Es que ya conocíamos los cuernos de chivo porque son muy famosos sí. allá en Jalisco, ver ese tipo de armas. Y nos apuntaron, nos dijeron, quietos, y abran la troca, porque era una troca cerrada. La Sí. abrimos, en la troca él tenía, no mi papá, sino el amigo que era el dueño de la troca, tenía un pescado que había ido de pesca grande. Ya vio que no había nadie ahí. Entonces, las intenciones eran, una vez más, secuestrarnos o hacernos un daño. Sí. En eso, no sé si te conté en el primer episodio, creo que sí empezamos a ver muchas luces en el horizonte, Sí. pero como fuego, como muchas antorchas de fuego, pero muchas, yo creo que 100 o 200, era Sí. impresionante. Y era muchísima gente que venía gritando, ustedes son los que se roban el ganado, Sí. imagínate. Quizás no eran 100 o 200, que yo veía 100 o 200, eran Ujú. 50, pero un Sí. montón de gente. Y venían con rifles, con esos son como para la paja que tienen como un Ujú. tenedor, Sí. traían machetes y también venían listos a pelear. Sí. Entonces, nos dijeron, uno de ellos dijo, ustedes no digan nada, nosotros vamos a controlar eso, ustedes quédense aquí. Ujú. Pero mi papá no era de esos. Mi papá dijo, no, esta oportunidad la voy a agarrar para poder ver cómo podemos salvar esta situación. Sí. Estaba en realidad, ya era debido a muerte eso, ¿no? Claro. Entonces él agarró y se bajó la colina con él. Ahí fue cuando vimos que se identificaron como Policía Judicial Federal. Por eso yo estoy contento que en México ya no existe la Policía Federal Judicial y que esté ahora el nuevo elemento que se llama La como Guardia Nacional. la Guardia Nacional. O sea, es que era una mafia tremenda eso. Entonces, se identificaron así y la gente les dijo, no nos importa quiénes son ustedes. Entonces, mi papá les dijo, por lo que yo recuerdo, señores, nosotros nada más andábamos cazando aquí liebres, estos señores nos están confundiendo, Sí. nos quieren llevar con ellos, ayúdennos. Y la gente dijo, aquí van a caer todos, inclusive nosotros, aquí van a caer Sí. todos. Se pasaron del lado de nosotros, eran muchísimos, inclusive con tantas armas no van a poder con todas esas personas. Ah, entonces bajaron las armas, se calmaron, ya no dijeron nada y nos dijeron, ustedes váyanse, nosotros vamos a controlar esta situación. Y le dijeron a mi papá, te vas por este lado, por este camino, al final a la izquierda vas a ver una vereda, vete por esa vereda, al final hay una casa, ahí espéranos. Sí. Y dije yo, ¿sabes? ¿Vamos a hacer eso? O sea, Le vamos a hacer caso. nos subimos al carro, a la camioneta, empezó a manejar mi papá. Claro Sí. está, cuando empezó a manejar iba pues muy asustado también. Él iba, Claro. era una vereda llena de arbustos. En Sí. todo el camino había arbustos y él iba chocando con los arbustos de cada lado de la carretera, iba Guau. chocando. Sí, sí, sí. Gracias a Dios no había precipicio o algo, pues si no, ahí nos Ajá. vamos, ¿eh? Sí. Ahí nos hubiéramos ido o volcado. Los mismos arbustos que eran tan densos nos regresaban a la Sí. carretera, no importaba la velocidad que íbamos, hasta que se calmó bien y le dije, papá, ¿de verdad vamos a ir a esa casa? Me dijo, no, me Sí. dijo, vámonos. Y nos fuimos hasta a dejar a agarrar nuestro carro y a irnos a nuestra casa. Después de ese suceso, mi papá, que tenía buena comunicación con el presidente municipal de Ocotlán, Sí. porque era un pueblo y la gente se conocía ahí, Claro. habló con él y le pidió protección, le pidió que por favor investigara y que por favor que ya nos dejaran en paz. Sí. Y es ahí donde en realidad ya no volvió a pasar nada a mayores. Pero es algo que yo no se lo deseo absolutamente a nadie. Son experiencias horribles. Claro. No es algo que sea grato contarlo, ni tampoco grato vivirlo menos. Sí. Pero es algo que en realidad la gente en México sufre. Sí, claro. Sufre.
hay alguien que conoce a alguien que fue secuestrado, hay alguien que conoce a alguien en la propia familia igual que fue secuestrado. Nosotros, por lo consiguiente, no somos la excepción. Aparte de mi papá, secuestraron a un primo y nunca más lo volvimos a ver. Su esposa sigue esperando que él llegue y eso ya nunca más va a volver a pasar. Eso ya tiene varios años, ahí en Jalisco. Recientemente a otro primo lo secuestraron. Gracias a Dios se dieron cuenta que se habían confundido Sí. y lo dejaron libre, pero lo dejaron súper golpeado. Entonces, yo sé que hay gente en México que sufre esto, que yo sé que los que vivimos aquí, cuando vamos allá, tenemos un miedo que Sí. nos vaya a pasar algo por el estilo, ¿no? Y por eso nos tenemos que manejar de una manera normal y siempre ser cuidadosos. Pero también sé que mucha gente en México tiene la ilusión de venirse a Estados Unidos por una consecuencia de esa naturaleza. Y mucha gente cree que solamente por venir a la frontera y pedir asilo político es suficiente, sin pruebas. Sí. Si alguien tiene ese tipo de pruebas, como las tuvimos nosotros, que Claro. nosotros no arreglamos por asilo político, pero tuvimos esas pruebas. Si alguien llegara en realidad con esas pruebas a la frontera, claro está que escucharían a esa persona, porque su vida corre peligro en su país. Ya no es de que está diciendo que corre peligro, lo Sí. está demostrando con papel, que es lo que quiere ver la autoridad en este país. Claro que sí, Tony. Y bueno, es bueno que usted nos haya contado esa historia, que nos haya contado lo que, bueno, le sucedió. La gente estaba muy consternada, quería saber un poquito más acerca de su historia. Sí. Y bueno, partiendo de eso, ahorita que habla acerca del asilo, no sé si podría darle como un consejo a la gente, explicarle un poquito acerca de como qué pruebas pudieran presentar. Fíjate, si es en cuestión general, vamos a decir, Sí, el asilo en realidad, y lo hablé con la abogada Juanita Miller, de que el asilo lo dan a muy pocas personas, no a todas las personas. No es que den el asilo al por mayor como pan caliente, como muchos inmigrantes creen que se está dando. Pero la mayor razón de los que no califican es sí, porque no tienen pruebas de que califican para algo así. Un asilo es estar huyendo de tu país por miedo, ya sea por religión, por política, por este tipo de cosas que pueden pasar, que te pueda pasar algo, pero se tiene que demostrar con papel. O sea, no puedes decir tú, es que me secuestraron o secuestraron a mi pareja y ya, y tienes con qué demostrarlo. No, pues es que sí, ni reporte de policía hicimos. Entonces no te van a creer. Pero lo principal sería, si tienes esas pruebas y tienes que acercarte, acércate, pero si no las tienes, ¿a qué venir? sí, De todas maneras te van a deportar, pero de una manera u otra hay gente que se queda y esa gente que se queda necesita empezar a hacer las cosas bien para que no los vayan a encontrar de inmediato y los saquen del país, ¿verdad? sí, Claro está que no incitamos a nadie que se venga a Estados Unidos, eso no, porque si incitáramos a gente que se viniera a Estados Unidos, estaríamos violando no solo la ley, sino la ética, ¿no? De que hay que hacer las cosas bien. claro. Si tú quieres venir a este país arreglado, pues que haya alguna petición, que haya alguna oportunidad legal que te traiga a este país y no con una fantasía que te cuenten a ti de que viniéndote luego lo vas a poder arreglar. ¿Me No, entiendes? sí, Tony, entiendo esa parte, pero también, por ejemplo, muchas veces la gente se quiere venir para acá porque piensan, como dicen, que van a venir a agarrar el dinero, ¿no? A A palazos. palazos. Y eso es mentira. O sea, yo pienso que venirse a Estados Unidos sí cambia tu vida, pero no es la fantasía que te contaron en México, de que Sí, te vienes precisamente a los árboles del dinero, ¿no? sí, Aquí sí viene la gente a partirse el alma para poder salir adelante. Pero una vez más, hay que venir de una manera congruente. Los que ya están aquí, como tú me has visto siempre, he predicado que los que ya están aquí se tienen que proteger para que no los vayan a agarrar y los vayan a deportar. Que eso sería totalmente grave, ¿no? Porque imagínate, todo lo que pasó una persona para estar en este país y de repente por un problema legal de cualquier naturaleza, inclusive migratorio, te sí, corran del país, ya tú acá con una vida completa, pues ya no te puedes acostumbrar a ganar en pesos o en tu moneda de donde sea.
ya te acostumbraste al dólar, ya tienes otro tipo de nivel de vida. Sí. Regresarte al que tenías anteriormente es un fracaso completito. No, sí, Tony, y parte de este proyecto, de este podcast, es más que nada educar a la gente, enseñarle cuáles son los pasos, qué es lo que tienen que hacer, más que nada para que estén bien aquí en este país, ¿no, Tony? Sí, totalmente. Un ejemplo muy clave es, si tú ya tienes tiempo en este país, ¿a qué veniste primordialmente? Si viniste a salir adelante, ¿qué estás haciendo por tu vida? ¿Vas a empezar a violar la ley? Ya desde que llegamos hace años atrás, hemos violado la ley siempre con documentos falsos, ¿verdad? Ahorita le hemos traído a la gente avenidas que les permiten ejercer trabajos sin usar documentos falsos. Yo pienso que si la gente empezara a ver todo lo que les invitamos a hacer de pasos de prevención, Sí. estarían en 1000 veces mejor condición de una persona que no hace nada. A mí me gustaría que la gente nos siguiera, que la gente viera nuestros en vivos, Claro. para que de esa manera se dieran cuenta lo que tienen que hacer en este país para seguir bien lo que es el sistema, las leyes del país, para que si llega el momento que se enfrenten con emigración, no los vayan a deportar o que sea muy difícil deportarlos o que se les presente una oportunidad de arreglar papeles, lo puedan hacer más fácil. No, sí, Tony, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que está mencionando el caso de la gente que muchas veces se viene por medio de un asilo, por medio de una visa T, una visa U, o las diferentes opciones o oportunidades que tienen para arreglar y para estar aquí, muchas veces después corren ese riesgo de perderlo por no portarse bien o inclusive portándose bien, creyendo que hacen todo de la manera correcta, muchas veces se confían y cuando ya se enfrentan a las autoridades, ahí le sale algo que ni siquiera es suyo. Esa es la parte como increíble muchas veces para la gente. Totalmente. Y yo no entiendo por qué la gente no entiende que revisar tu récord criminal es esencial. Por ejemplo, Sí, ¿verdad? Que es un paso de prevención, ¿no? ¿Por qué? Por lo que acabas de mencionar ahorita, que mucha gente no sabe y de repente o se portan mal o les ponen algo que no es de ellos y uno no lo sabe. Pero la tendencia de nuestra gente es pensar, si yo nunca he cometido un crimen, ¿por qué voy a revisar? Y esa no es lo que tienen que hacer. Hay que revisar porque hay que ver qué hay ahí, qué me puede perjudicar. Inclusive ahorita está creciendo demasiadamente a grandes proporciones el uso de documentos falsos. Lo voy a hablar en otro capítulo y también lo voy a hablar en nuestros lives, sí, que ya ahorita hay aplicaciones claves que ayudan a una persona a encontrar quién está utilizando su seguro social y cómo encontrar a esa persona. Les proveen teléfono, dirección, donde trabajan, todo. sí, Entonces nuestra gente está en un peligro tremendo y no lo saben. Porque una vez que encuentran a una persona así, lo único que tiene que hacer esta persona dueña del seguro social es ir a la policía, decir, mira, esta persona es la que está usurpando mi identidad, sí. y van a ir a arrestar a esa persona, y a esa persona se le acabó el mundo aquí en Estados Unidos. Entonces hay que dar esa información clara. Y yo creo que con esto te voy a dejar porque me están llamando para otro en vivo. Sí. Pero espero ya, ¿qué te pareció la historia? No, muy bien, Tony. Sobre todo, más que nada, pues quitarle esa duda a la gente y me gustó que hayamos terminado, que hayamos cerrado dándole un consejo a nuestra gente para que sepan qué pueden hacer, cómo pueden prevenirse y más que nada cómo estar bien aquí en el país. Tony, muchísimas gracias por ampliarnos un poquito más acerca de su historia y bueno, más que nada, pues de mi parte es todo y sí quisiera cerrar, Tony, diciéndole a la gente que nos apoya compartiendo este episodio, este capítulo y bueno, dejándonos por ahí sus comentarios de qué otra cosa les gustaría que habláramos, bueno, en un siguiente. Claro, claro que sí. Por favor, tú que nos estuviste viendo hoy, haz eso. Déjanos saber qué te gustaría de que habláramos. Hoy conociste parte de mi historia, ¿verdad? Una parte muy dura de lo que nos pasó a mí y a mi familia, pero espero lo hayas disfrutado. También espero y siga los consejos que damos. Aquí nos vemos en el próximo episodio, ¿eh? Hasta la próxima. Estuvo bueno. Sí.